Para el rector del Real Colegio de los Ingleses es siempre una alegría estar en esta casa y en este púlpito de la Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz, renovando una tradición de muchas décadas, no sabemos cuántos, incluso siglos de vinculación entre nuestro seminario y la Cofradía Decana de Semana Santa de Valladolid. Nosotros somos muy antiguos, 431 años, pero ustedes son lo todavía más, un siglo o más, que la presencia de los ingleses. Pero por encima de los años está la amistad. Me emociona estar esta noche con ustedes, queridos hermanos, querido alcalde presidente, querido cabildo del gobierno, querido señor rector de este penitencial, queridos hermanos todos. Me emociona porque nos ha faltado muchas cosas este año. Nos ha faltado la celebración vallisoletana de la Semana Santa, de la Cruz de Mayo. Nos ha faltado nuestra tradicional misa del Viernes de Dolores y nos ha faltado la procesión del Domingo de Ramos. Y asomarnos al balcón de esta calle de Platerías, créame, algún historiador lo ha dicho que un balcón que te convierte casi en un papa, en este mediodía de Domingo de Ramos y ante una calle Platerías repleta. Nuestra función es mirar el tiempo con esperanza y con el trabajo construimos esperanza. Por eso lo volveremos a contemplar y a vivir todo eso. Ahora es el tiempo del trabajo silencioso, con las lámparas encendidas y con el suficiente aceite en nuestra reserva para que no se apaguen. Nuestra fe la llevamos en vasijas de barro. Es delicado y recipiente, pero tenemos la fuerza del Espíritu de Dios. Todo eso nos permite entrar en nuestro tema. María, Madre de los Mártires. Desde nuestro colegio de ingleses y unos pocos días después de haber celebrado la fiesta de los mártires ingleses, el pasado 25 de octubre. El Real y Pontificio Colegio Inglés de San Albano fue fundado en 1589 por el sacerdote jesuita Robert Parsons. Como muchos seminarios fundados durante la Reforma Protestante, es una institución hija del seminario de Douai, en Francia. Tanto el colegio en Francia como el nuestro aquí en Valladolid fueron establecidos por Felipe II en respuesta a la reforma inglesa que consideraba al catolicismo ilegal. Nuestro colegio es el hogar de hombres que fueron martirizados por su fe. 6 de ellos son santos, 1 es venerable y 17 son beatos. Estos hombres constituyen un número significativo de los 40 mártires de Inglaterra y País de Gales, hombres, mujeres y sacerdotes que dieron sus vidas por la fe católica durante la Reforma. Nuestro archivero e historiador del seminario, Javier Burrieza, querido confrade de esta cofradía, siempre cuenta a los visitantes de Inglaterra que en sus inicios el colegio aquí en Valladolid era realmente la Iglesia Católica en Inglaterra. Es un hecho que nos enorgullece y aunque puede parecer increíble, la profesora de Historia Católica Inglesa Judith Champ apunta que en el año 1600 solo quedaban más o menos 40 sacerdotes católicos en Inglaterra. Con lo cual, podemos decir definitivamente que, sin el brillante testimonio de los mártires de esta casa, el catolicismo en Inglaterra podría haberse perdido para siempre. Hoy, como saben, el colegio
y la ciudad de Valladolid todavía forma sacerdotes para la misión en los países que hablan inglés. Este año hay 18 hombres de Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Noruega y Canadá. Ellos, como nosotros, desean hacer la voluntad de Dios. Ellos, como nosotros, conocen la vida y muerte de algunos de los mártires de la Iglesia. Pero cuando llegan al colegio y viven en el mismo lugar que los mártires de Inglaterra y País de Gales, esto lo cambia todo para ellos. El simple hecho de que el colegio sea tan antiguo y siempre haya formado sacerdotes nos recuerda a todos que la visión de Dios, los planes de Dios, los horizontes de Dios son mucho más grandes y más amplios que cualquier que podemos tener. Cada año, el 25 de octubre, celebramos en casa la fiesta de los mártires del colegio. Es más, este año celebramos el 50 aniversario de la beatificación de los 40 mártires de Inglaterra y País de Gales, que tuvo lugar el día 25 de octubre de 1970. Durante la ceremonia, el Papa Pablo VI dijo: «Tenemos entre los 40 santos mártires sacerdotes seculares y religiosas, personas, hombres y mujeres, algunos de los cuales eran madres con hijos. El drama de estos mártires fue que su leal y sincera lealtad a la autoridad civil llegó a estar en conflicto con la fidelidad a Dios». La ciudad de York, en el norte de Inglaterra, tiene una famosa calle histórica llamada The Shambles, en castellano el caos. Es una calle que se ha hecho más famosa en los últimos años, ya que se utilizó en las películas de Harry Potter, por lo que ahora se llena de tiendas y turismo alrededor de Harry Potter. Pero en el corazón de todo, justo en el medio de la calle, está la casa de Santa Margaret Clitheroe. Margaret convirtió su casa en uno de los lugares más seguros para los sacerdotes fugitivos en el norte de Inglaterra. Fue arrestada y ejecutada en 1586, después de haber ocultado sacerdotes y animado a su propio hijo a huir de Inglaterra para comenzar su formación en el seminario de Douai, en Francia. Margaret, acusada de ocultar sacerdotes católicos, se negó a admitir su inocencia o culpa, ya que cualquier de los dos habría llevado al tortuoso interrogatorio de su familia, incluidos sus hijos pequeños. Fue ejecutada en público. La desnudaron, la colocaron sobre rocas afiladas y luego le pusieron la puerta de su casa encima. Después amontaron grandes bloques de piedra sobre la puerta hasta que la espalda de Margaret se rompió. Los testigos dicen que tardó 15 minutos en morir. Margaret dio su vida para proteger a sacerdotes como los hombres que formaron en Valladolid. Hombres como San Juan Roberts. El 18 de octubre de 1598 inició sus estudios en San Albano. Quería vivir una vida monástica, por lo que se unió al monasterio de San Benito en Valladolid en el día 26 de abril en 1600. En diciembre de 1602 fue ordenado sacerdote en Salamanca y en abril de 1603 logró entrar en Inglaterra y fue nombrado vicario de la Congregación Benedictina Española en Inglaterra.
Fue arrestado y desterrado el 13 de mayo. Regresó en 1604 y ayudó a las víctimas de la plaga en Londres, cuando fue arrestado y desterrado con una identidad falsa. El día 5 de noviembre de 1605 fue arrestado en la casa de la familia Percy, porque la familia Percy estaba involucrada en el complot de Folgorá. Estuvo preso en Westminster durante 6 meses y volvió a ser exilado. Mientras estuvo fuera de Inglaterra, estableció el monasterio de San Gregorio también en Douai, Francia. Regresó a Inglaterra y el día 5 de diciembre de 1610 fue ahorcado, desmembrado y descuartizado en Tyburn, Londres. No fue destripado como otros mártires porque había cuidado con esmero de la gente durante la plaga, por lo que exigieron que tuviera una muerte menos dolorosa. Después de acabar con él, alzaron su corazón y el verdugo exclamó: «He aquí el corazón del traidor». La multitud no vitoreó «Viva el Rey», como era costumbre. Todos permanecieron en silencio. Robert Drury nació en 1567. El día 17 de septiembre de 1588 ingresó en el Seminario de Ingleses en Valladolid. Fue ordenado sacerdote en 1593 y regresó a Inglaterra, donde ejerció su ministerio en Londres. Ahí fue considerado un hombre culto y virtuoso, lo que lo llevó a ser muy respetado entre sus compañeros. En 1602, el gobierno inglés exigió que todos los sacerdotes católicos juraran lealtad a la reina Isabel. Esto llevó al discurso sobre la lealtad de 1603. Este discurso declaraba que mientras los sacerdotes católicos fuesen leales a la reina como su gobernante temporal, también podrían permanecer leales a la Santa Sede como su gobernante espiritual. Drury firmó este documento. Isabel murió 3 meses después. Su sucesor, Jaime I, no se conformó con la mera lealtad política y creó un nuevo juramento de lealtad, exigiendo que los católicos lo reconocieran como el principal autoridad espiritual. El Papa Pablo V condenó este nuevo juramento, diciendo que contenía muchas cosas contrarias a la fe y la salvación. Drury se negó a prestar juramento. Tras su arresto se encontrarán en su poder papeles del padre Robert Parsons, el jesuita fundador del colegio. El hecho de reprobar el juramento se llevó a una ejecución certera. En consecuencia, fue ahorcado, desmembrado y descuartizado el 26 de febrero de 1607 en Tyburn. El irlandés Oliver Plunkett nació en el condado de Meath, en Irlanda, en 1625. Aunque no tiene un papel directo en la historia del colegio aquí, es una figura importante si queremos entender nuestra relación con los mártires hoy. Estudió en el Seminario Irlandés de Roma y fue ordenado sacerdote en 1654. Permaneció en Roma realizando diversos trabajos, ganándose una buena reputación como sacerdote culto
y amable. Regresó a Irlanda para ejercer su ministerio ahí como párroco. Finalmente se convirtió en el primado de toda Irlanda, liderando una reforma del clero. Los salvó de la pereza y embriaguez provocados por el difícil panorama político que hacía que su ministerio fuera duro y peligroso. Les inculcó un nuevo vigor y resistencia. Inspiró a su pueblo a volver a una vida de servicio comprometido. Se convirtió en el último víctima de la complot papista, una mentira inventada por un clérigo anglicano llamado Titus Oates para incitar el odio hacia los católicos y el catolicismo. La mentira era simple. Oates hizo todo lo que pudo para convencer a la gente de que los católicos querían matar al rey Carlos II. Por el miedo y la duda sembrados por Titus Oates, el arzobispo Plunkett fue arrestado en Dublín en 1669. Los ingleses temían un levantamiento irlandés y estaban decididos a silenciar la poderosa voz de Plunkett. El arzobispo Plunkett fue declarado culpable de promover la fe romana en 1681 y colgado, desmembrado y descuartizado en Tyburn, Londres, ese mismo año. Oliver Plunkett fue el último mártir católico en morir en Inglaterra y en 1965 fue declarado santo. Les voy a contar algo más de San Oliver, porque quiero referirles algo sobre el hombre que causó su muerte. La historia atestiga que Titus Oates fue ciertamente un sacerdote de la Iglesia anglicana, pero antes no había sido más un pícaro que se pasó la vida ocultando la verdad de sí mismo. No era inteligente, pero sí astuto. Ingresó en la Universidad de Cambridge, pero no terminó. Su tutor lo describió como un gran memo. Sin embargo, logró convencer al mundo que tenía un título y fue aceptado como sacerdote anglicano y se le dio licencia para predicar. Resultó ser un hombre totalmente inadecuado para el ministerio. La historia refiere que presentaba una personalidad sibilina que le hacía ser un hombre peligroso. Se demostró que era un mentiroso compulsivo. Fue juzgado por sodomía mientras trabajaba como maestro de escuela y fue acusado de perjurio mientras se liberaba del castigo por su crimen. El crimen de sodomía era un delito capital. Sin embargo, aunque ahora nos parece increíble, salvó la vida debido a su condición del clérigo. Este es el hombre que ideó el complot papista. Hizo todo lo que pudo para convencer al mundo de que los católicos querían matar al rey. Todo para su propio beneficio personal, ya que sería él mismo que descubrirá el complot y traicionará a los conspiradores, contemplando como personas inocentes eran ejecutados por su fe mientras cosechaba las recompensas económicas y políticas que le proporcionaba el haber salvado al rey de una amenaza que nunca existió.
¿Cómo se las arregló un personaje tan poco fiable para convencer a tanta gente de que su trama fingida era real? Bueno, sabía que la gente estaba asustada y se esforzó mucho para alimentar ese miedo. Hizo todo lo que pudo para promover la división y la desconfianza, convirtiendo al extraño en enemigo. E hizo todo lo posible para demostrarle al mundo entero que conocía los llamados secretos católicos. Entre las cosas que llevó a cabo fue su supuesta conversión al catolicismo y lograr ser enviado a un seminario católico, de hecho, a nuestro Real Seminario Católico, aquí en Valladolid. Las cosas no salieron como quería. A lo largo de los siglos, algunos hombres han venido aquí y han intentado la formación sacerdotal para beneficio personal. Se han preocupado menos de la voluntad de Dios y más de su propio estatus, riquezas y posición. Oates era uno de esos hombres. Cuando dejó el colegio, tejió su propia red de mentiras. Pero la verdad es que fue expulsado del colegio después de solo 8 semanas en España. El archivo del colegio dice esto sobre él. Titus se moría de aburrimiento. No sabía hablar español y no intentó hacerlo. Aunque decía que sabía hablar latín, está claro que no podía más que farfullar sonidos que copiaba sin entender. Parece haber sido una desagradable sorpresa para él que se espera de él no solo que trabajará, sino que cumplirá las reglas del colegio. Cayó en desgracia y fue expulsado del seminario, pero su paso por España le permitió fabricar una imagen falsa de su conocimiento del mundo católico. Afirmó que en solo 8 semanas obtuvo un doctorado en teología de la Universidad de Salamanca. Nuestros archivos muestran que Oates nunca abandonó el edificio del colegio y los archivos de Salamanca no muestran registro alguno de ningún estudiante hubiera obtenido un doctorado en 8 semanas y nadie llamado Oates. Tras el martirio de San Oliver Plunkett, el propio Oates fue acusado de perjurio, del delito de inventar pruebas, y azotado en varias ocasiones casi hasta morir. Murió pobre y olvidado, el último castigo para un narcisista tan egocéntrico. Y ahora volvamos a los mártires del colegio. Las historias de martirio que les he esbozado brevemente hoy están notablemente vinculadas. Están unidos por el tiempo que ocurre en el mismo punto de la historia. Están unidos por la orden jesuita que tanto hizo para difundir la fe en tiempos peligrosos y lugares peligrosos. Están unidos por la situación política en Inglaterra y el refugio que el pueblo de España, el pueblo de Valladolid, les brindó con tan buena voluntad y fidelidad. Los une un auténtico deseo de dar testimonio a la fe cristiana. Todas estas historias comparten un elemento común, que estas personas fueron llamadas a vivir tiempos en los que serían demonizados por su fe, y sin embargo
estaban preparados para vivirlos lo mejor que pudieron. Y lo hicieron en nuestros países, nuestros pueblos y calles, los lugares que conocemos porque son los lugares de donde somos, al igual que los mártires. Para cada uno de los mártires del colegio, podemos nombrar un pueblo, una ciudad inglesa diferente donde vivieron, pero todos ellos tienen en común la ciudad de Valladolid. Otro de ellos, el beato William Southern, fue ejecutado en Newcastle upon Tyne el día 30 de abril de 1618. Era del norte de Inglaterra e ingresó como estudiante en el colegio en 1598 a la edad de 22 años. Aunque no fue el último mártir del colegio, sí fue el último sacerdote ejecutado durante el reinado del rey Jaime I, hijo de María, reina de Escocia. Como cada uno de nuestros seminaristas actuales, el beato William Southern comenzó sus estudios para el sacerdocio y su ministerio en tiempos difíciles. A él esto le costaba una sentencia de muerte casi segura y una ejecución cruel, algo a lo que ahora no se enfrentan nuestros estudiantes. Sin embargo, la creciente intolerancia dentro de la sociedad occidental hacia el cristianismo es un indicio de lo que la Iglesia les puede demandar, y algo no menos importante sería cultivar un buen sentido de humor. El beato William trabajó como sacerdote en su pueblo durante 14 años antes de su arresto. Casi nada se sabe de él durante estos años. Y esto en sí mismo es elocuente. Simplemente siguió adelante, siendo sacerdote, día a día, haciendo lo que se les ordenó hacer. Esta es la lección de los mártires de nuestro colegio, la lección de los sacerdotes ingleses de Valladolid. Es una lección que debemos tomar en serio y aprender bien. Al igual que el beato William, hoy en día hay muchos sacerdotes cumpliendo con su misión en España e Inglaterra, cuya dedicación y entrega sin reservas es su testimonio duradero, y a menudo estas historias no quedan registradas. Puede que no sea así en el futuro para aquellos que recurren a publicitarse a sí mismos y a sus propias ideas en Internet y en las redes sociales, a menudo de una forma que no es digna de Cristo, persona a la que los sacerdotes representan. Su reputación bien puede ser como la de otros disidentes, como Titus Oates, y aquellos que lo siguieron a buscar de ganancias personales. Los expertos llaman a los primeros años de la vida de Jesús, que no se describen en el Nuevo Testamento, los años ocultos. Esta vida oculta, desconocida de tantos santos y sacerdotes, y de hecho del mismo Señor, nos ofrece una clave importante para responder hoy a nuestra propia vocación de servir en lugar de ser servido. Y no menos importante para mantener vivo el espíritu de la Iglesia, mártires, cuyas huellas tenemos el privilegio de seguir. Un espíritu que les permitió seguir adelante para vivir, cumplir con su misión
y testificar, cuidar, amar, todo antes de morir. En la segunda lectura de la misa del domingo pasado, donde celebrábamos los mártires, San Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando estuvimos con vosotros, llevamos una vida para instruiros, y así llegasteis a imitar nuestro modo de vida. En el Evangelio, Jesús resume toda la ley con el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, cada fibra de nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas lecturas dominicales me llevan de regreso a los 14 años de William Southern, que fue sacerdote antes de su arresto y asesinato. Recordamos que no sabemos nada de ellos. Incluso en los momentos ocultos de la vida, debemos estar preparándonos para lo que nos espera. Para nuestros seminaristas, el tiempo que dedican a la oración y a lo que están aprendiendo, su actitud hacia la autoridad y la obediencia, a la Iglesia y al sacerdocio, a los medios de comunicación y las opiniones intemperantes y extremas, las formas y los lugares donde recrean, los valores para los que viven, son todos difíciles. Pero eso es la cruz de quien siga las huellas del Señor como lo hicieron nuestros mártires. El modo en que emprendan estas cosas los convertirá en el pueblo y tal vez los sacerdotes que el Señor desea que sean. La manera en que invierten su tiempo en estos tiempos ocultos hablará elocuentemente a otros de su amor y compromiso con Cristo y su iglesia, más que cualquier otra cosa. Echamos otro vistazo por un momento al delincuente Titus Oates. Sabemos mucho sobre ese hombre, porque se rebeló, satisfizo sus propios deseos, persiguió sus propios planes, dirigió su propio curso en vida. Vivió la vida de una manera que aseguró que el foco de atención siempre estuviera en él. Santa Margaret Clitheroe, San John Roberts, San Oliver Plunkett, Beato Robert Drury, Beato William Southern, junto con todos sus compañeros, sabemos sorprendentemente poco sobre ellos. ¿Por qué? No es porque tengamos malas referentes o porque seamos malos historiadores. Sabemos muy poco sobre ellos porque vivieron sus vidas de una manera que apuntaba a Dios. Lo amaban con todo el corazón, la mente, la fuerza y la voluntad. Les importaba poco quién estaba mirando, quién estaba dando cuenta o cuál sería su beneficio personal. Lo que me lleva a un último mártir, el beato Thomas Palliser. Nacido en Yorkshire, mi región de Inglaterra, en el norte, hacia 1560. Inició su formación para el sacerdocio en Valladolid en enero de 1593. Fue ordenado sacerdote a finales de 1596 en España y en marzo de 1597 estaba preso en Londres. Como Santo Tomás Moro, cuyas últimas palabras fueron: muero fiel servidor del Rey,
pero el primero de Dios. Palliser era tanto católico como inglés. Y no sé si contarles, amigos españoles, que en la cárcel no dudo de dar la información en inglés que tenía sobre las operaciones militares españolas. Sin embargo, al enterarse de que el infame torturador Topcliffe estaba en camino, Palliser escapó de prisión, dejando una nota de disculpa para el secretario de Estado. Palliser pasó los siguientes 3 años ejerciendo el sacerdocio para la comunidad católica en Yorkshire, la región de su infancia. Sin embargo, el día 24 de julio de 1600, la casa en que él residía fue registrada y todos los presentes fueron detenidos. Se encontró a Palliser con ropa eclesial y textos sagrados, lo que supuso una prueba más que suficiente para condenarlo. El día 8 de septiembre de 1600, Palliser fue arrastrado por las calles de Durham hasta su ejecución. Ese mismo día, el 8 de septiembre de 1600, aquí en Valladolid, los estudiantes del colegio y la gente desfilaban por la ciudad, trasladando la imagen Nuestra Señora Vulnerata a su nuevo hogar en la capilla del colegio. Mientras Nuestra Señora Vulnerata ocupaba aquí su lugar de honor en Valladolid, Thomas Palliser ocupaba su lugar en el Cadalso para morir por ser sacerdote católico y pastor de su rebaño. Al contarles todas estas historias, no deseo dar otra lección de historia sobre Nuestra Señora Vulnerata. La conocéis bien, porque pertenece no solo al colegio, sino a toda Valladolid. Pero me gustaría decir que Nuestra Señora Vulnerata es a la vez reina de los mártires y, a su manera, ocupa su lugar como mártir del colegio. Todos sabéis que la imagen de la Madre de Dios fue profanada por protestantes ingleses que llegaron a Cádiz, que fue torturada y mutilada y que la arrebataron a su hijo. Cada vez que miramos a la Vulnerata, vemos sus heridas. Son las heridas de un mártir. Son las heridas que muestran al mundo que el precio que pagamos para dar testimonio de nuestra fe es bien conocido por la Sagrada Familia, que lo dio todo. Es justo entonces que recordamos dos instantes poderosos de gracia en la vida de Nuestra Señora. Primero, su simple sí a la invitación del ángel Gabriel en la Anunciación. Es aquí donde comienza su viaje hacia lo desconocido. Muchos de nuestros mártires no tenían idea de lo que enfrentarían cuando regresaban a Inglaterra y vivirán un futuro incierto. El otro momento lleno de gracia en la vida de María es en las bodas de Caná. Ahí, al escuchar que el vino se ha acabado, María hace una seña a su hijo y les dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Esta es la regla simple de una vida verdaderamente cristiana. Y son las últimas palabras que pronuncia Nuestra Señora. Seguir este mandamiento
nos costará todo. Haced lo que Él os diga. Y así somos bendecidos en el colegio y en Valladolid. Tenemos la bendición de la historia de todos estos mártires que forma parte de nuestra herencia y sea parte de nuestra fe compartida. Son un patrón que debemos seguir. Como dice San Pablo a los tesalonicenses, somos instruidos para imitar su modo de vida. Y somos bendecidos con la presencia de María en el corazón de nuestra casa y en el corazón de nuestra ciudad. María Vulnerata, verdaderamente Reina de los Mártires. Gracias.